efectos de la deficiencia de calcio causadas por la edad y las alteraciones de la degradación del hueso. Con relación a la osteoporosis secundaria, es aquella causada o exacerbada por otras patologías o cualquier medicación que pueda estar relacionada. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver acá están las causas de osteoporosis secundaria, como yo les mencioné, es aquella que es causada por esas patologías o medicamentos que pueden haber. Nosotros podemos ver que a nivel genético, como puede ser el síndrome Marfano, de Turner, e endocrinológicas como hiperparatiroidismo o el hipogonadismo o el hipertiroidismo con relación a las enfermedades gastrointestinales se han visto implicadas las hepatopatías crónicas, el alcoholismo, los síndromes de malabsorción, y respecto a todas las enfermedades hematológicas se ha relacionado mucho lo que es el mieloma, la leucemia, y con relación a las alteraciones del tejido conectivo se ha notificado la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, y hemos visto con relación a las nefropatías es la insuficiencia renal crónica, y pues claramente diversos fármacos se han visto implicados en la generación de esta osteoporosis secundaria, como son los glucocorticoides o todos los inhibidores de la aromatasa, hormonas, medicamentos que tienen que ver con la parte hormonal tiroidea, los barbitúricos, antidepresivos, anticonvulsivantes, entre otros medicamentos también pueden estar causándonos esta osteoporosis secundaria. Siguiente. Ahí también podemos ver las diferentes causas secundarias que hay. Siguiente, por favor. Bueno, con relación a los factores de riesgo, hay múltiples factores de riesgo que me pueden conllevar al desarrollo de la osteoporosis, y se ha evidenciado que la prevalencia de osteoporosis va aumentando en el mundo a medida que la población va envejeciendo. Entonces, a medida que la edad avanza, la edad viene siendo el factor de riesgo más importante con más peso en la predicción de la osteoporosis. En los casos de las mujeres podemos ver que son las mujeres que son mayores de 65 años, y con relación a los hombres son los hombres mayores de 75 años los que tienen mayor riesgo de sufrir osteoporosis. También podemos tener una fractura previa de bajo impacto después de los 40 años, la historia de una menopausia precoz, la historia parental de una fractura de cadera, el índice de masa corporal disminuido que sea menor a 19, más que todo se ha referenciado con el índice de masa corporal menor a 19, es que se ha visto más que todo la asociación con la osteoporosis, la presencia de enfermedades o medicamentos como lo mencionamos antes, la etnia y la raza. También puedes ver toda la parte de la disminución estrogénica por los ciclos irregulares o también por la misma menopausia, lo que es el sedentarismo, el estilo de vida más que todo malo, alcoholismo, tabaquismo, ingesta alta de cafeína, sedentarismo, una dieta muy pobre en vitamina D y calcio, entre otros factores de riesgo relacionados con la osteoporosis. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es importante hablar de la fisiopatología. Entonces, como podemos ver, la fisiopatología es con relación a la fisiopatología es de suma importancia conocer cómo es el tejido óseo. Entonces, sabemos cuáles son sus diversas funciones. Entonces, hablaremos, el tejido óseo es uno de los sistemas más grandes del organismo y está constituido por una matriz mineralizada y una fracción celular muy activa que está compuesta con osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, entre otros componentes. Entre sus funciones, ¿cuáles se destacan? Pues realmente ellos nos sirven de sustento y de protección para las partes blandas, y también sirven de anclaje muscular y para la base de los movimientos. Así como también tiene una función muy importante como es él es el gran reservorio de los iones de calcio, y se van a ir liberando de una forma controlada de acuerdo a las necesidades de cada persona y en el momento en que sea indicado la liberación de los iones de calcio. También cuenta con una función que es demasiado importante, que es que ella sirve como almacenamiento del almacenamiento de la médula ósea, interaccionando con las diferentes células precursoras de la hematopoiesis. Bueno, conociendo un poco cómo es la composición del hueso, hablaremos qué es la osteoporosis como tal, que es la patología más frecuente del sistema de la parte ósea. Como mencionamos al inicio, es una enfermedad que es sistémica del esqueleto, que está caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de esa microarquitectura del hueso, que comportan un aumento de la fragilidad de este hueso, y por consiguiente genera un incremento del riesgo de las fracturas. Entonces se ha visto que realmente la osteoporosis es multifactorial, como lo mencionamos antes. Hay múltiples factores que tienen que ver con esto,
puede ser el resultado de un fallo en la formación del hueso, de un exceso en la resorción o de una adecuada formación del hueso en respuesta a ese aumento de la resorción. Entonces nosotros sabemos que el remodelamiento óseo es un mecanismo fisiológico, ¿sí? Por el que el hueso adulto se va a renovar constantemente a partir de la activación de esas células multicelulares con el fin de poder reparar esas microfisuras que pueden haber causadas por la fractura, por la fatiga, por diferentes movimientos que podemos hacer, y con el fin de poder mantener intacta esa estructura y que sea funcional. Con respecto a esto, nosotros sabemos que desde la infancia, la adolescencia, ocurre siempre todos estos procesos de una forma muy regulada, ¿sí? O sea, van a estar los osteoclastos y los osteoblastos trabajando de una forma muy coordinada. Esa resolución ósea la vamos a ver en esa edad, infancia y adolescencia, bien elevada, pero al mismo tiempo, como ha sido tan integrada ese manejo entre los osteoblastos y los osteoclastos, a pesar de que la resolución es tan elevada, la formación del hueso lo llega a superar. Entonces, por eso es que podemos llegar a tener una masa esquelética muy buena, muy estable, y ahí es donde tenemos los huesos mucho más fuertes. Ya cuando nosotros empezamos a aumentar con la edad, ya ese proceso anabólico pues realmente va a llegar hasta un punto máximo de esa masa ósea y aproximadamente es en la tercera edad en la cual esa resorción del hueso supera la formación del hueso. Entonces ahí es cuando ya vamos a empezar a ver esa pérdida progresiva de la masa, que se va a ir degenerando esa microarquitectura. Entonces se cree que también puede ser relacionado por todos esos múltiples factores de riesgo que tenemos, por nuestro mal estilo de vida, porque no hacemos ejercicio, el sedentarismo, obviamente la edad, la parte hormonal, el índice de masa puede verse relacionado, los glucocorticoides de forma crónica y las diferentes comorbilidades y polimedicación que podemos estar a medida que aumentan de la edad. Entonces, como podemos ver, son múltiples factores de riesgo que pueden generarme la probabilidad de tener una osteoporosis. Siguiente, por favor. Bueno, acá también hablamos de la fisiopatología. Como estábamos diciendo, son múltiples factores que pueden estar relacionados y al mismo tiempo, como hablamos, que lo que está sucediendo a medida que pasan los años es que hay aumento de la resorción ósea versus la formación del hueso, ¿sí? Supera la resorción ósea. Entonces, aquí se ha visto más que todo cómo es el mecanismo realmente de esa resorción ósea. Entonces, nosotros tenemos que el proceso de resorción óseo está controlado más que todo por esa compleja interacción entre los osteoblastos y los osteoclastos, pero de una forma muy integrada. Lo que pasa es que aquí en un momento llega como un poco a descontrolarse y superan un poco más los osteoclastos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que realmente estas células osteoclásticas son multinucleadas y son encargadas de todo este proceso y proceden de esos precursores de las células de la hematopoiesis, más que todo de la línea monocítica macrofágica. De ahí provienen esas células osteoclásticas. Y esas células osteoclásticas a su vez van a estar activadas por unas células del estroma que van a estar ubicadas en la línea osteoblástica y ellas van a empezar a expresar un receptor conocido como el NF-κB, que es también conocido como el RANKL. Es demasiado importante este receptor y este receptor tiene un efecto paracrino. Entonces, ¿qué hace ese efecto paracrino? Que me va a promover a la activación de esos osteoclastos, que son los encargados más que todo de la resorción. Entonces, la RANKL, tras unirse a ese RANK, va a generar que obviamente empiecen a crearse demasiados osteoclastos, y entonces, claro, al aumento de esos osteoclastos va a haber aumento de la resorción ósea, y eso lo podemos ver relacionados con diferentes patologías. Supongamos, el estrógeno viene siendo un factor protector para todo este procedimiento, para todo este proceso, porque digamos los estrógenos lo que tienen es que impedir que tantos osteoclastos se produzcan y como digamos estamos ante una menopausia, ese hipoestrogenismo, entonces vamos a perder ese factor protector, como también podemos ver diferentes hormonas como es la parathormona, que es la PTH, o podemos ver también la 1.25 hidroxivitamina D o las hormonas tiroideas, ellas también están relacionadas en hacer que ese RANKL se aumente y por lo tanto se aumente ese número de osteoclastos. Entonces, por eso es que vemos que diferentes patologías como son el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, ellas también están relacionadas en toda esta formación de degradación, a degradarme mi matriz ósea, ¿sí? La microarquitectura y la masa. Entonces, realmente esa es nuestra fisiopatología de la osteoporosis. Siguiente, por favor. Bueno, con relación a la clínica de la osteoporosis, realmente la osteoporosis es asintomática, el cuadro realmente
o sea, las personas no tienen ninguna manifestación a no ser de que ocurra una fractura. Incluso muchas personas se van a diagnosticar una osteoporosis porque realmente es que durante la detección de rutina es que, ay, la persona tiene osteoporosis, pero la mayoría vienen siendo asintomáticas siempre y cuando no tenga una fractura. Entonces, tenemos que tener presente que la clínica entonces de la osteoporosis es dada por las fracturas, o sea, no, si no está presente, viene siendo asintomática. Siguiente, porfa. Con relación a, bueno, aquí es muy importante, aquí tenemos que saber qué es la diferencia entre una fractura patológica y una fractura por fragilidad. Cuando nosotros hablamos de una fractura patológica, es aquella fractura que se da en un hueso que ya está enfermo. Entonces, supongamos, un hueso que ya tiene una metástasis, digamos, por un cáncer de próstata, y que se lleva a cabo una fractura. Eso se conoce una fractura patológica, un hueso ya enfermo. Como podemos ver aquí en esta imagen, realmente es una persona que ya tiene una metástasis y realmente si se llega a fracturar es producto de que su hueso ya está dañado por esa metástasis. Y aquí diferente es una fractura por fragilidad. La fractura por fragilidad, en este caso el hueso aparentemente está normal y no tendría ninguna enfermedad ni ningún factor predisponente presente y se fractura por un trauma que uno dice como no debería generarme esa fractura, esa caída, ¿sí? Entonces realmente eso es la fractura por fragilidad. Se cae la persona, se fractura y realmente uno dice, no, o sea, no, como que no cuadra que se hubiese fracturado. Y estaba pues la persona normal. La fractura, entonces ahora vamos a hablar qué es la fractura bien por fragilidad. Entonces es aquella fractura producto de una caída, como lo vimos anteriormente, de su propia altura durante la realización de una actividad física cotidiana o por un trauma mínimo, o también aquella fractura asociada a esa baja densitometría ósea y aumento de su incidencia con la edad, independientemente de la densitometría ósea, ¿sí? O sea, a medida que avanzamos la edad, pues tenemos más riesgo de tener esa fractura por fragilidad, independientemente de cómo nos salga la densitometría. Como dato importante, debemos tener en cuenta que las personas que presentan antecedentes de fractura con un traumatismo mínimo, ejemplo, una caída a nivel del suelo, sugiere fuertemente que esta persona pueda estar manifestando, o sea, que esté presentando una osteoporosis. Realmente típicamente ocurre con mayor frecuencia las fracturas por fragilidad en la columna vertebral, en la cadera y con menos frecuencia en el antebrazo. Entonces, con relación a las fracturas de columna vertebral, las fracturas son a nivel de las vértebras y son producto de esa compresión o ese aplastamiento que pueden haber a nivel de ellas. Y se ha evidenciado que ocurren con mayor frecuencia a nivel de las vértebras torácicas bajas y las primeras lumbares, es decir, entre T7 y L2, pero pues hay que tener en cuenta que eso es muy variable, sí, ya depende de cada paciente, eso es lo que se ha visto con mayor prevalencia, la ubicación de las fracturas en ese rango de vértebras. Esas fracturas a su vez se caracterizan porque suelen ocurrir sin trauma, ¿sí? Entonces, digamos, los pacientes muchas veces refieren que no recuerdan haber tenido un trauma y que la mayoría de veces son producto, digamos, de que hicieron algún movimiento que provocó esa lesión. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de estas lesiones es por medio o de estudios imagenológicos y porque pues la paciente refiere dolor y sin haberse supuestamente, o sea, sin haberse lesionado o que ella hubiese dicho, no, tuve un trauma, no, o sea, simplemente ocurrió así, quizás por algún movimiento. Además, esas fracturas se caracterizan porque causan mucha morbilidad por el dolor y la incapacidad que generan. Con respecto a la fractura de cadera, esa se considera una fractura muy grave, es la fractura más grave de todas, porque ella genera un deterioro en la funcionalidad de la persona y a su vez se ha evidenciado que esta fractura genera mayores tasas de complicaciones y mortalidad. Entonces la persona puede tener TBP, complicaciones a nivel, digamos, porque tienen que hacer una cirugía. Entonces, múltiples complicaciones se ven más en la fractura de cadera que la de columna. Y el sitio de cadera que más se ha visto que se fractura es el cuello del fémur y los trocánteres. Entonces hay que tener en cuenta que las fracturas por fragilidad pueden prevenirse con fármacos después del diagnóstico de la osteoporosis. Se ha visto que las de la vértebra se ha disminuido, ¿sí? Se ha prevenido más hasta un 70% y la de cadera se ha prevenido con el uso de los fármacos hasta un 50%. Listo, acá queremos traer qué es el FRAX. Entonces el FRAX es un recurso que fue elaborado por la OMS, que tiene como función calcular el riesgo a 10 años de fractura por fragilidad. Entonces, digamos,
ya sea por fractura en cualquier lugar o en la cadera específicamente también, en diferentes poblaciones, incluida la colombiana, y con edades entre 40 y 90 años, y aquellas que no reciben un tratamiento para la osteoporosis. Esta herramienta será considerada de gran utilidad en los países donde la densitometría ósea no está ampliamente disponible o porque ya es muy costosa. Entonces, esta herramienta ha sido como de, más o menos a uno le da como, o sea, como esa posibilidad de visión de, ay, esta persona a 10 años tiene riesgo de fractura por fragilidad. Entonces, según el segundo consenso colombiano para el manejo de osteoporosis postmenopáusica, el FRAC se va a indicar si la paciente tiene osteoporosis. Si la paciente tiene osteoporosis, no requiere la aplicación de esta herramienta de FRAX. Hay que tener en cuenta que si tiene osteoporosis, ¿para qué ya le hacemos esta herramienta? Y se indica usar realmente el FRAX en pacientes con osteopenia para definir el riesgo de fractura o cuando no se cuenta con una desintometría, como lo expliqué antes, por su costo elevado. Por favor, la siguiente. Por lo general, la osteoporosis se va a diagnosticar en una detección rutinaria o después de la fractura. El diagnóstico clínico de la osteoporosis puede hacerse con la presencia de una fractura por fragilidad o por medio de la densitometría ósea. En ausencia de una fractura por fragilidad, pues nosotros hacemos de rutina la densitometría, que más adelante vamos a ver a quién le hacemos esto específicamente, y la evaluación de la densitometría ósea por la DXA es la prueba estándar para diagnosticar la osteoporosis según la clasificación de la OMS. Siguiente, por favor. Con relación, bueno, necesitamos saber qué es la densitometría ósea. Entonces, la densitometría ósea es un examen que determina la densidad mineral ósea y evalúa si ha habido una pérdida significativa de esta. Se realiza a través de la tecnología mejorada de rayos X, que se conoce como DXA, consiguiendo de forma no invasiva ese diagnóstico médico de las personas. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a realizar una pregunta. Queremos que pues los que quieran por medio del chat respondan cuáles son las indicaciones de una densitometría ósea. Daremos un minuto para que respondan los que deciden. Bueno, entonces continúe. En la siguiente. Bueno, entonces, ¿a quiénes se va a indicar una densitometría ósea? Se va a indicar en mujeres mayores de 65 años y varones mayores de 70 años. En las mujeres menores de 65 años y en los hombres menores de 70 años se puede hacer, pero aquellos que tengan el riesgo moderado de fractura, que digamos según el FRAX me dio que fue mayor a 10%. Esas son las indicaciones de cuando yo hago menor de 65 años y menor de 70 años. Antes de inicio de tratamientos que pueden afectar pues el valor o la interpretación de la densitometría ósea, en las personas que son menores de 40 años con un importante factor de riesgo, digamos, por ejemplo, una enfermedad diagnosticada que genera osteoporosis, como las que dijimos antes, también mujeres postmenopáusicas entre 55 y 65 años con importantes factores de riesgo, también está indicada hacer una densitometría ósea. Cuando realmente no está indicada una densitometría ósea, que sean menores de 60 años y no tengan ningún factor de riesgo, realmente no se debe hacer. Alguna persona que tenga sospecha de fractura, pues realmente no, o sea, porque pueden haber diferentes causas y pues eso no es algo que yo diga requiere de una densitometría ósea. También toca esperar, sí, obviamente si es la edad, obviamente ahí sí, pero si es una persona que es una edad de nosotros y que tiene sospecha de fractura, no está indicada una densitometría ósea. Y de rutina realmente no lo es. Y si tiene dolor lumbar, pues la verdad, eso no es una indicación para hacer una densitometría ósea. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del T-score. Entonces, el T-score es es una escala clasificatoria empleada en el diagnóstico de la osteoporosis, la cual evalúa esa densitometría ósea. Entonces, el T-score
es el valor que se tiene en cuenta cuando se sospecha una osteoporosis primaria, que ya dijimos que la osteoporosis primaria pues es con el envejecimiento, que es espontánea y que no conocemos el factor de la causa específica. Se utiliza en las densitometrías óseas de adultos mayores y se calcula restando la densitometría ósea media de una población de referencia de adultos jóvenes de la densitometría ósea del paciente, ¿sí? Entonces vamos a tener como referente la densitometría ósea de una población referente de jóvenes versus la de mi paciente. Y la dividimos por la desviación estándar de la población de adultos jóvenes. Un puntaje de test score muestra cuánto es la densidad ósea del paciente, mayor o menor que la densidad ósea de un adulto sano promedio de 30 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahora vamos a hacer unas preguntas. Cuando uno dice que es un valor normal en una densitometría ósea, cuando yo digo que es osteopenia, osteoporosis y osteoporosis severa con relación a la densitometría ósea. Si alguien sabe de alguno de estas 4 preguntas, podría escribirlo. Sí. ¿Alguien más? Bueno, esperaré que alguien más diga y... Muy cerca. ¿Alguien más quiere dar una? Ok. Bueno, entonces ya con estas respuestas, entonces ahora vamos a decir realmente cuáles son los valores normales de una densitometría ósea. Entonces son todos aquellos, el valor normal de una densitometría ósea es mayor a -1. Cuando hablamos de osteopenia es aquella que es menor de -1 y mayor de -2.5. Cuando hablamos ya de una osteoporosis es aquella que es menor de -2.5, o sea, ahí la persona que había dicho mayor, ahí pues estuvo cerca, era realmente menor de -2.5, y cuando ya hablamos de una osteoporosis grave es aquella que es un valor de menor a -2.5 con una o más fracturas por fragilidad. Entonces todos esos valores son muy importantes de referencia para saber cuando tenemos una densitometría ósea y ver realmente si la persona está bien o no, pues con relación al test score. Ahora vamos a hablar, la siguiente, por favor, del Z-score. Entonces, con relación al Z-score, la utilidad de este es mirar si hay una causa secundaria de osteoporosis aparte de la edad, o sea, aparte de la edad del paciente, ¿sí? Entonces, digamos, el Z-score del paciente se compara con un Z-score de la misma edad, ¿sí? Recuerden que el T-score era la sintometría ósea de mi paciente versus una cantidad de, o sea, así como un grupo de jóvenes, ¿sí? El referente a un grupo de jóvenes versus el de mi paciente, el Z-score es el de mi paciente versus una persona de la misma edad. Entonces el Z-score es bajo cuando es menor a -2. Y en estos casos, ya uno sospecha de una causa secundaria de osteoporosis, ¿sí? Entonces el Z-score me ayuda a mí a saber si realmente mi paciente tiene una posibilidad de tener una osteoporosis secundaria. Entonces, pacientes donde debemos sospechar de una causa de secundaria osteoporosis, como yo ya había mencionado antes, una de las causas pueden ser, supongamos, hombres jóvenes. En general, uno sospecha, dice como, bueno, un hombre joven con osteoporosis, entonces uno de una vez ya se le da como la idea, ¿será que realmente él tiene alguna enfermedad de base que me está alterando la infraestructura del hueso y todo eso? Entonces, bueno, uno piensa ahí, pacientes que hayan tenido muchas fracturas, pacientes que no responden al tratamiento, cuando hay una clínica muy sugestiva de un cuadro clínico que pueda producir osteoporosis, pacientes sin factores de riesgo que se fracturen, también son pacientes que
uno le dan sospecha, le da como sospecha de que uno diga, ¿será que realmente tiene una osteoporosis secundaria? Siempre que la osteoporosis se salga de su curso normal, hay que buscar esa causa secundaria. Entonces, como ya lo mencionamos, ¿qué causas me pueden generar osteoporosis? El hiperparatiroidismo, el hipogonadismo, las enfermedades reumatológicas crónicas, todos los síndromes el síndrome de malabsorción, enfermedad renal crónica, el uso prolongado o crónico de glucocorticoides, anticonvulsivantes, entre otras causas pueden generarme esta osteoporosis secundaria. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahorita pues lo que voy a hacer es explicar como la lectura básica de una densitometría ósea. Bueno, antes de empezar a leer y aprender cómo se lee la densitometría, pues hay que tener unos puntos claros. En primer lugar, que se pide la densitometría ósea de la columna lumbar y la cadera. En la cadera, pues como pueden ver abajito, sale que se evalúa, bueno, sale cuello, troc y total. Entonces realmente lo que uno evalúa es el cuello femoral y la cadera total. Otro punto muy importante es que en el adulto, cuando se le hace una densitometría ósea a un adulto mayor, se debe mirar tanto el T-score como el Z-score. Sin embargo, en los pacientes mayores de 50 años o en las pacientes posmenopáusicas, realmente este Z-score no sirve para hacer diagnóstico de osteoporosis. Estos pacientes sirve es para sospechar causas secundarias de osteoporosis, como ya había dicho mi compañero. Particularmente, este es un paciente adulto mayor. Entonces, bueno, vamos a comenzar a leer la densitometría. Bueno, primero nos ubicamos en columna, que son las partes de arriba, y se deben comparar dos vértebras de las que se ven al inicio. ¿Sí ven que donde dice región sale L1, L2, L3, L4? Bueno, esas. Entonces, por ejemplo, podemos coger L1 y L2, podemos coger L2 y L3, podemos coger L3 y L4, podemos coger L2 y L4, o podemos coger L3 y L1, ¿sí? Coger un par de las primeras. Entonces, es fundamental para que sean comparables que no se puede tener más de una desviación estándar de diferencia en el T-score de las dos vértebras que quiero comparar. En términos prácticos, que no se puede tener más de una unidad numérica de diferencia entre las vértebras que voy a comparar, ahí en el T-score. Listo, entonces, por ejemplo, para que sea más entendible eso, vamos a hacerlo con ejemplo. Entonces, si tomamos L1 y L2, entonces L1, como podemos ver en la gráfica, tiene un T-score de menos 1,8, ¿cierto? Ahí en la columnita puede señalar, adulto joven, T-score, bueno, ahí se ve el T-score de menos 1,8. Y L2 tiene un T-score de menos 3,2, ¿sí? Entonces cogimos esa pareja de las primeras. Entonces estas vértebras no serían comparables. ¿Por qué? Pues porque entre ellas, al hacer la diferencia, hay más de una desviación estándar, ¿sí? Entonces L1 y L2 no pueden ser comparables. Pero por ejemplo, si tomamos L2 y L3, entonces L2 tiene un T-score de menos 3,2 y L3 de menos 2,5. Si uno hace la diferencia de la desviación estándar, ya daría menor a una desviación estándar o menor a una unidad numérica, para ser más claro, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos también L3 y L4, entonces L3 tiene el T-score de menos 2,5 y L4 tiene un T-score de menos 3,1. Entonces, también al hacer la diferencia es menor a una desviación estándar. Y lo mismo L2 y L4, que L2 es menos 3,2 y L4 es menos 3,1. También hay menor de una desviación estándar. Entonces, primero, entonces estos tres pares que dijimos son comparables, ¿sí? Entonces, bueno, cuando ya encontramos las vértebras que son comparables, ya vamos abajo en la tabla, que es la sección de las vértebras agrupadas, que es donde dice L1-L2, L1-L3, L1-L4, L2-L3, esa sección, ¿sí? Esa es la sección de las vértebras agrupadas. Entonces, en esa sección voy a revisar el T-score de los pares que yo ya verifiqué que son comparables, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto? Entonces, por ejemplo, L2 y L3 es comparable, L2 y L4 son comparables. Entonces, en estos casos podemos observar que
el T-score de L2 y L3 en las agrupadas, en la sección de agrupadas, es de menos 2,8. O sea, correlacionándolo con lo que dijo mi compañera anteriormente, eso significa que se le haría diagnóstico de osteoporosis al paciente. Y, por ejemplo, mirando L2 y L4, que también son comparables, el T-score es de menos 2,9. Entonces, también esto me lo buscaría en rango de osteoporosis. Entonces, esta paciente tiene diagnóstico de osteoporosis hasta ese momento. Entonces, con un solo T-score menor a menos 2,5 en la sección de las vértebras agrupadas, con uno solo, ya se diagnostica osteoporosis. ¿Sí? Y como el paciente es adulto mayor, que yo contextualicé al inicio, también se debe evaluar el Z-score para descartar o sospechar una causa secundaria. Entonces vamos a la columna del Z-score. También toca ir a la sección de las vértebras agrupadas, que ya verificamos que son comparables. ¿Sí? Entonces, en este paciente, pues eran comparables L2 y L4 y L2 y L3. Entonces, en L2 y L4 podemos observar que el Z-score está en menos 3. Y en L2 y en L2 y L3 está en menos 2,9. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como había dicho mi compañera, recordando el valor del Z-score menor a menos 2, sugiere causa secundaria de osteoporosis. Entonces, en este paciente, particularmente, bueno, diagnosticamos osteoporosis y se sospecha que tiene una causa secundaria por ese Z-score. Listo. Eso en cuanto a columna. Ahora bajando a la cadera. Listo. Entonces, bueno, en la cadera, ahí podemos observar que donde dice región sale cuello, troc y total. Entonces, lo que hacemos nosotros es mirar el T-score del cuello femoral y en la cadera total. Entonces, como se puede ver en este paciente, bueno, la cadera, las dos cosas que evaluamos de la cadera de este paciente tienen un T-score normal, o sea, tiene un T-score normal en cuello femoral, o sea, no tiene osteoporosis, sino sus valores no están en rango de osteoporosis en la cadera. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces cadera se ve aparentemente sana, columna está me da osteoporosis. Entonces, ahí lo que hay que saber es que independiente de los valores de la cadera de este paciente, que aparentemente se ve sana, este paciente ya tiene diagnóstico de osteoporosis por sus valores de T-score en la columna. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque siempre, o sea, esto es un dato fundamental de la lectura de la densitometría ósea. Al mirar el T-score de columna y cadera, siempre se debe tomar el peor valor o el valor más bajo de todos los T-score de la densitometría y con ese se hace diagnóstico al paciente. Entonces, para ser más claro, voy a poner un ejemplo. Digamos, en un grupo de vértebras comparables de un paciente X, las vértebras, por ejemplo, L2 y L4 tienen un T-score de menos 3, solo eso, el resto están bien. Y en la cadera, todos los T-score me salen normales. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el peor valor, o sea, así sea solo uno, el menos 3 de L2 y L4, con ese solo valor ya tenemos diagnóstico de osteoporosis sin importar que la cadera esté normal. Y pues mirando el Z-score de la cadera del paciente, pues ahí no habría ninguno por debajo de menos 2. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Pues una osteoporosis sin fractura y por su Z-score hay que sospechar causa secundaria. Bueno, ya tocando el tema de causa secundaria, deja ahí la diapositiva, no hay problema, pero tocando el tema de causa secundaria, los exámenes mínimos en sospecha de una causa secundaria que uno debería pedir al paciente es una TSH, un fósforo, una PTH, un cuadro hemático, unas pruebas de función renal, el calcio y la vitamina D, pero la 25-hidroxi. Fundamental que sea la 25-hidroxi. Bueno, ahora sí, siguiente. Entonces, en los puntos importantes de la densitometría, yo quiero que me respondan una cosa. Ya sabemos que se pide columna lumbar y cadera, pero si no son evaluables, ¿de qué hueso se debe pedir? Eso es una pregunta para el auditorio. Entonces, escriban, 30 segunditos, rapidito.
Bueno, acá me dicen radio, ¿qué más? ¿Qué otras opiniones? Bueno, básicamente sí. Si no son evaluables, es el tercio distal de radio, efectivamente. Entonces, se pide del tercio distal de radio. Como un dato así importante es que usualmente las vértebras que presentan más densidad mineral eh, son porque pues, se asocian a fracturas, a material de osteosíntesis, artrosis, y este tipo de vértebras que presentan estas condiciones hay que descartarlas. Bueno, otra cosa es que, ¿qué se debe tener en cuenta cuando se le hace una densitometría? O sea, ¿cuál score se debe tener en cuenta cuando se le hace una densitometría ósea a un joven? Básicamente no se debe usar el T-score, ¿sí? O sea, en el joven no tiene utilidad. Se debería usar el Z-score y el término no es osteoporosis en el joven, sino baja masa ósea cuando se usa el Z-score. Muy importante también que en general la densitometría ósea se suele complementar también con radiografía de columna, ¿sí? Y en general al hacer densitometría ósea también se hace una morfometría vertebral y este examen ayuda ayuda a detectar esas fracturas que no son sospechadas. Y pues bueno, básicamente, ¿qué es una morfometría vertebral? Es un método cuantitativo para identificar la presencia de fracturas vertebrales a partir de medir la altura de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entonces, en general, pues se hacen ambas, ¿no? La densitometría con la morfometría. Entonces, por ejemplo, ¿qué utilidad tendría esta morfometría? Si, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un T-score que me sale en menos 1,5, estaría en osteopenia, ¿cierto? Sin embargo, yo le mandé la morfometría vertebral y en esa morfometría vertebral me sale que tiene una fractura, eso ya, o sea, me cambiaría el diagnóstico de osteopenia a osteoporosis, ¿sí? Bueno, siguiente. Y bueno, el consenso colombiano para el manejo de la osteoporosis tiene unas indicaciones muy claras para pedir la morfometría vertebral. Sin embargo, pues también lo que se suele recomendar es que se pidan en conjunto, ¿no? Pero acá, bueno, es muy importante tenerlas en cuenta porque se pediría, bueno, en el T-score menor a -1 en mujeres mayores de 70 años, pérdida de talla mayor a 4 centímetros, historia personal de fractura vertebral no documentada o consumo de glucocorticoides por un periodo mayor a 3 meses. Siguiente. Entonces, ¿cada cuánto se repite la densitometría ósea? ¿Quién tiene idea para que opine? ¿Quién tiene idea o quién sabe para que escriba en el chat? Más o menos cada cuánto se repite. ¿Alguno se anima? Sí, de tamizaje. Bueno, listo. Entonces vamos a esclarecer un poquito eso. Siguiente. Entonces, la densitometría ósea por tamizaje normal, como nos decía el doctor, hay que repetirla por lo menos en 10 años, o sea, entre 10 y 15 años. Y pues, o sea, la respuesta sería, depende de nuestro paciente, ¿no? Y bueno, entonces, en una osteopenia leve que vendría clasificándose en menos 0,1 a menos 1,49, más o menos a los 10 años. En osteopenia moderada sería repetirla a los 5 años y ya en osteopenia significativa y osteoporosis se repite cada 2 años. El que respondió cada 2 años es en el paciente con osteoporosis. ¿Sí? ¿Qué es clave? ¿Qué es clave que nos quede de esta charla? Que nunca, nunca, nunca se debe hacer una densitometría ósea en menos de un año, incluso en pacientes que tienen osteoporosis severa, entendiéndose pues la osteoporosis severa el paciente que se fracturó, ¿sí? Por fragilidad. Siguiente.
Sí, ese es un aspecto importante que menciona Rafael. En un artículo, eso se encontró en una publicación en el England Journal hace como unos 5 años, donde ellos miraban todas las densitometrías de tamizaje, qué tan probable era que ya al repetirla ya el paciente entrara en un rango de osteoporosis donde cambiara la conducta. Y realmente los rangos son bastante amplios, es decir, las densitometrías, si salen bien, la probabilidad de que el paciente cambie la densitometría lo suficiente como para cambiar la conducta es muy baja. Y por eso esos, digamos, esos rangos tan amplios, sobre todo si la densitometría salió normal, 10 a 15 años puede ser perfecto. Obviamente también eso asumiendo de que no hay factores de riesgo adicionales, es decir, el paciente no empezó corticoides o desarrolló alguna enfermedad que pueda producirle secundariamente osteoporosis. Asumiendo eso, digamos, la nueva densitometría va a tomar todo ese tiempo en generar un cambio significativo que nos cambie el diagnóstico y la conducta. Obviamente, pues hay que mirar qué más factores de riesgo pueden haber. Y yo con frecuencia en la práctica veo eso, densitometrías repetidas a los 6 meses, a los 3 meses. Digamos que la masa ósea, digamos, tiene un equilibrio que cambia muy lentamente y es poco probable que encontremos cambios antes de un año. Incluso la mayoría de veces esperamos a 2 años, incluso en tratamiento o ya cuando ya estamos muy cerca de osteoporosis. Listo, muchas gracias, doctor. Siguiente. Bueno, entonces esto nos pareció muy relevante ponerlo en la charla debido a que son preguntas que uno se puede hacer antes de empezar el manejo farmacológico del paciente con osteoporosis. Estas son basadas en unos puntos importantes que se tocaron en el consenso colombiano. Entonces, bueno, ¿se debe medir el calcio sérico en los pacientes con osteoporosis antes de iniciar tratamiento? La respuesta es sí, se recomienda medir el calcio sérico total, no el ionizado, el total. Bueno, la otra pregunta es, ¿se debe tomar el hemograma de las pacientes con osteoporosis antes de iniciar tratamiento? La respuesta es sí. Pues se recomienda tomar un hemograma con sedimentación porque ayuda a sospechar causas secundarias y ocultas. Por ejemplo, sabemos que el mieloma múltiple, por ejemplo, una leucemia, ¿sí? Bueno, la otra pregunta es si se debe medir el calcio en orina 24 horas en las pacientes con osteoporosis antes del tratamiento. La respuesta es sí también. La calciura en 24 horas pues también me puede orientar a algunas patologías. Entre esas está la hipercalciuria idiopática, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y también, también como que sustenta, apoya el diagnóstico de hiperparatiroidismo, sobre todo en las fases iniciales. También, pues, esa hipocalciuria se puede encontrar en la hipovitaminosis D. Hipocalciuria, para aclarar, es un nivel, bueno, siguiente. En cuanto a la vitamina 25 hidroxi, en las pacientes con osteoporosis antes de empezar el tratamiento, la respuesta es sí, también. Entonces, en el consenso colombiano se recomienda medir esos niveles de vitamina 25 hidroxi por alta prevalencia de hipovitaminosis D en Colombia, ¿sí? Se ha visto. Y pues esa hipovitaminosis D se asocia a un impacto negativo en la salud ósea. Siguiente. Bueno, las otras tres preguntas que se hicieron es si se debe medir la creatinina en pacientes con osteoporosis antes de iniciar el tratamiento. La respuesta también es sí. O sea, ¿y por qué? O sea, ¿por qué debo medir la creatinina? Porque los medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis prácticamente todos son de eliminación renal, excepto el denosumab, que ese es por sistema retículo endotelial. Más adelante vamos a tocar ese tema un poquito. ¿Se debe medir las transaminases en el paciente con osteoporosis antes de empezar el tratamiento? La respuesta es sí. ¿Y eso para qué? Pues para descartar que el paciente tenga una hepatopatía de base, o en el contexto de una paciente polimédica, dado que los medicamentos para la osteoporosis también, aparte de ser de metabolismo renal, son hepáticos. Y si se debe medir la fosfatasa alcalina antes de iniciar tratamiento, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Pues es con el fin de descartar patologías como la cirrosis biliar primaria, con una hepatopatía inmune, una enfermedad infiltrativa del hígado, la enfermedad de Paget, entre otras patologías. Siguiente. Entonces, bueno, tratamiento.
Rafael, entonces redondeemos algunas cosas. Me parece que el contenido hasta ahora ha sido muy bueno. Entonces, como para que queden unas ideas claras, digamos que ustedes ya creo que expusieron muy bien la importancia de la osteoporosis, su prevalencia y el impacto en la calidad de vida y en la morbimortalidad, y digamos una fractura osteoporótica puede ser el punto de declive claro de la salud de un paciente. Y pues ustedes ya mostraron la prevalencia en aumento, la cantidad de morbimortalidad que genera, y que es una enfermedad asintomática, que es una enfermedad que solo genera síntomas cuando ya el paciente pues se fractura, y que es una enfermedad que hay que tamizarla apropiadamente. Recuerden entonces ese número clave que es mayor a 65 para realizar una densitometría de tamización. Todas las mujeres mayores de 65 y todos los hombres mayores de 70 deben tener una densitometría. Y ahí para atrás, todos los mayores de 50, pero que tengan factores de riesgo, ¿sí? Como fumador, bajo peso, historia familiar. Y en menos de 50 vamos a hacer densitometrías cuando ya tengamos una causa secundaria, es decir, una enfermedad que fuertemente esté asociada a pérdida de masa ósea, como por ejemplo el uso crónico de corticoides, mieloma múltiple, o sea, ya cuando hay una causa secundaria. Entonces, recuerden como esas tres categorías donde se indica la densitometría. Recuerden realizar cadera, columna lumbar en la mayoría de pacientes, y el radio solo se reserva para aquellos pacientes. El radio no está tan bien estudiado y no está tan bien validado como un predictor de fracturas y como para elegir a los pacientes que van a recibir tratamiento, y por eso el radio solo en caso de que la columna no sea interpretable, típicamente en pacientes que tienen escoliosis o material de osteosíntesis, o pacientes con una obesidad mórbida, en los cuales a veces los pacientes ni siquiera pueden entrar adecuadamente en el densitómetro, o el mismo tejido graso genera interferencia. Para la densitometría tiene una radiación muy mínima, pero tiene radiación, pero es muy mínima, mucho menor a una radiografía. Y si es posible, y eso lo hacemos mucho en los centros de referencia, es que se incluya también una morfometría vertebral, como indicaban los expositores, que la morfometría es como una radiografía que hace el densitómetro y me permite determinar si hay fracturas ocultas vertebrales, lo cual puede cambiar drásticamente el tratamiento. Obviamente no es un estudio confirmatorio, es un estudio de tamizaje para fracturas, pero es una forma sencilla y de pronto con menos radiación en el mismo examen para documentar fracturas. Sin embargo, algunas entidades sugieren realizar imágenes en aquellos pacientes donde haya sospecha, sobre todo aquellos que hayan perdido altura, en pacientes muy mayores que usen corticoides. Podría uno también hacer una radiografía, pero la morfometría es una alternativa que hemos usado bastante y es bastante práctica. Ya una vez, obviamente todos los pacientes que por ahí preguntaban que tenga una fractura que se considere que sea por fragilidad, pues no importa la edad, se puede hacer una densitometría, porque hay pacientes que tienen formas de osteoporosis que aparecen muy tempranas. Y entonces en esos pacientes, pues si se fracturaron, pues hay que hacerle la densitometría. Si es por fragilidad la fractura, obviamente toca hacerla a la edad que sea. Y siempre evaluar la posibilidad de causas secundarias. Esa lista de exámenes, digamos que es una lista que hemos adaptado a nuestro medio, obviamente en base a la literatura en general, pero es una lista que hay el doctor Guandurraga hizo una publicación hace un par de años donde con el doctor Juan Camilo Mendoza, también de medicina interna, donde ellos sacaron cuáles eran los factores más prevalentes asociados en nuestra población a osteoporosis secundaria. Es decir, cuando hacemos una batería de exámenes queremos encontrar algo prevalente y asintomático. Y esos fueron los exámenes que como que más valía la pena hacer. El calcio en orina 24 horas, sobre todo para detectar hipercalciuria idiopática, o sea, son pacientes que pierden el calcio por la orina y se pueden beneficiar del uso de diuréticos tiacidas para no perder tanto calcio en orina. Las hormonas tiroideas, la función renal, la vitamina D, que es muy prevalente, y recordar siempre que cuando pidan vitamina D tienen que pedir la 25-hidroxi. Eso es un error que yo me encuentro todos los días. La 1,25, que es la forma activa, o sea, la vitamina D tiene, digamos, dos formas para que ustedes recuerden. La 25, que es la que adquirimos del sol y de los alimentos, y es como una reserva nutricional, y la 1,25, que ya es la forma activa. La 1,25 se activa en el riñón, pero realmente la 1,25 solo la pedimos para demostrar
para estudiar casos de alteraciones fosfocálcicas raras. Niños con raquitismos, trastornos metabólicos raros, pero la 1.25 es costosa, incluso no la hacen en algunos centros del país y no pidan la 1.25. La que queremos saber para saber si el paciente tiene buenas reservas de vitamina D es la 25. Se considera insuficiencia cuando la vitamina D está por debajo de 30 y deficiencia cuando está menos de 20. Esos son los exámenes mínimos a realizar, pero recuerden que si ustedes sospechan una causa secundaria de osteoporosis, pues tienen que hacer una evaluación mucho más profunda, tanto clínica como paraclínica. ¿En qué casos? Por ejemplo, pacientes que en los hombres siempre hay que sospechar una causa secundaria y muy prevalente en los hombres la parte del hipogonadismo. Entonces, en los hombres deberíamos medir la testosterona. Y siempre que haya fracturas o osteoporosis muy joven, sin factores de riesgo aparente, o cuando tengamos osteoporosis muy severas, sobre todo cuando el Z-score está menor a -2, y cuando tenemos pacientes con cursos inusuales, es decir, pacientes que no mejoran con la terapia, se siguen fracturando. En esos pacientes, pues también debemos sospechar y hacer más incisivos en la búsqueda de causas secundarias. La idea es que la mayoría de médicos de atención clínica, incluyendo atención primaria, incluyendo medicina interna, medicina familiar, puedan ser capaces de capturar y de diagnosticar la mayoría de casos de osteoporosis y tratar, y por lo menos los casos más, digamos, los casos más frecuentes, sobre todo los de prevención primaria, puedan manejarlos con bifosfonatos, con las herramientas de primera línea, y así podamos tener un impacto poblacional mucho más grande. Porque la verdad es que la mayoría de pacientes con osteoporosis se fracturan y nadie les hace exámenes, y nadie les hace densitometría y se siguen fracturando. Y eso no solo ocurre acá en nuestro medio, ocurre en el mundo. En el mundo solamente un 25% de los pacientes con osteoporosis son detectados y tratados. Entonces es una enfermedad que necesita que participemos mucho más desde varios aspectos. Y por tanto, la importancia de que ustedes reconozcan esos casos y de pronto los casos más complejos, los casos que no responden al manejo o los que ya se han fracturado, pues de pronto eso sí los remitan a otra especialidad. ¿Listo? Entonces, eso como me parece que quedó punto claro, como resaltar, pero todo lo que han mencionado estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, continuando, bueno, empezamos tratamiento, ¿cierto? Siguiente. Entonces, el tratamiento de la osteopenia. Entonces, en ausencia de fracturas en los pacientes que están catalogados en osteopenia por densitometría ósea, en general no se requiere tratamiento específico para osteoporosis. Entiéndase tratamiento específico para osteoporosis como tratamiento farmacológico específico para osteoporosis, ¿sí? En osteopenia, ¿qué hay que hacer? Pues dar medidas generales, ¿sí? Entonces, manejo de las causas, indagar las causas, ingesta de calcio, ¿sí? La dieta rica en calcio, vitamina D, control de los factores de riesgo y estar vigilando al paciente. Ya sabemos los tiempos para ir haciendo las densitometrías dependiendo de mi paciente. Pero, ¿cuál sería la indicación de ponerle tratamiento farmacológico específico para osteoporosis al paciente que tiene osteopenia? Entonces, si una paciente tiene osteopenia y está con inhibidores de la aromatasa, se le puede poner tratamiento farmacológico. También hombres con cáncer de próstata y bloqueo hormonal. Osteopenia en densitometría ósea más fractura por fragilidad. Esto no es osteopenia, esto realmente es una osteoporosis severa, ¿sí? El uso crónico de esteroides y una osteopenia con frax elevado. Siguiente. Entonces, bueno, ya pasando a la osteoporosis como tal, el tratamiento se divide en tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces, en resumen, pues el tratamiento no farmacológico de la osteoporosis son las medidas nutricionales, basadas sobre todo pues en aportar calcio, vitamina D, dietas equilibradas, ¿sí? El ejercicio físico, sobre todo el ejercicio aeróbico, evitar hábitos tóxicos, sobre todo evitar el tabaquismo, el alcohol, evitar las caídas, ¿sí? Porque pues el riesgo de caída aumenta con la edad y pues si tengo una caída me puedo fracturar.
Y en casos particulares, en pacientes con alto riesgo de caídas, pues se pueden poner protectores de cadera, ¿sí? Entonces toca muy pilas con las medidas anticaídas. Siguiente. Bueno, en cuanto a las medidas básicas de tratamiento para la osteoporosis, bueno, toca empezar la ingesta de calcio. Entonces, mínimo de 1000 a 1200 miligramos día, pero no más de 1500. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a dar más de 1500 miligramos día de calcio, se ha asociado con aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Entonces, este es el rango ideal, de 1000 a 1200 miligramos día. La vitamina D, pues lograr niveles de 30 nanogramos sobre mililitro, actividad física, aeróbica, como ya habíamos dicho, prevención de caídas, y reducir medicamentos que puedan inducir osteoporosis. Siguiente. Entonces hay unas indicaciones para tratamiento farmacológico en la osteoporosis. Entonces están las indicaciones fuertes y las débiles. Las débiles básicamente es osteopenia por ejemplo, y una fractura de radio, de húmero, de pelvis, ¿sí? No, o sea, no se incluye la de cadera ni la vertebral. Y una osteopenia con frax elevado, como ya lo habíamos dicho. Las indicaciones fuertes, o sea, el paciente que toca sí o sí empezar fármaco, es el paciente primero con osteoporosis diagnosticada por densitometría. Segundo, el paciente con osteopenia más fractura por fragilidad, cadera o columna, que ya sabemos que eso realmente es osteoporosis. Y una fractura por fragilidad independiente de la densitometría ósea. Siguiente. Entonces, para empezar a hablar de tratamiento farmacológico, tenemos que conocer pues los fármacos que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces están los antirresortivos y los osteoformadores. Entonces están en los antirresortivos, pues los bifosfonatos, entre ellos está el alendronato, ivandronato, risendronato y el ácido zoledrónico, que es el inyectable de ese grupo. Está los moduladores selectivos de estrógeno, raloxifeno, los anticuerpos RAC-L o medicamento biológico, que es el denosumab, y la calcitonina, que más adelante voy a tocar un puntico de la calcitonina. Y los osteoformadores, que están en ranelato estroncio, que si no estoy mal no está disponible en Colombia, y el teriparatide, que es el análogo de PTH. Entonces, en general, o sea, así como mensaje, que los casos severos de osteoporosis son los que requieren drogas inyectadas. Entonces, drogas inyectadas en nuestro medio, contamos con ácido zoledrónico, con denosumab y con teriparatide. Más adelante vamos a hablar de ellos mejor. Y cabe aclarar que la elección del tratamiento, o sea, la elección del fármaco, se puede ver evidenciado por el sitio de la fractura, por los efectos adversos, por las contraindicaciones, por el costo-beneficio, ¿sí? por el tema, sí, también muchas veces en países como Colombia, va a tener mucho cuidado con el tema de los costos. Entonces, los bifosfonatos, en general, son los agentes de primera línea para los pacientes con osteoporosis, principalmente el alendronato, pues el alendronato es el más barato, es el que más se usa. El mecanismo de acción básicamente lo que hace es reducir el recambio óseo y pues actúan en los osteoclastos deteriorando su capacidad e induciendo apoptosis. De los bifosfonatos, bueno, el ácido zoledrónico es el más potente y es una opción para los pacientes que no pueden usar la terapia oral, o sí, el paciente que no tolera la vía oral, tal, ese paciente es buen candidato para ácido zoledrónico. Hay un efecto adverso que es bien importante, es raro, pero siempre hay que tenerlo en cuenta de los bifosfonatos, que es la osteonecrosis de la mandíbula. Por eso, pues, hay unos tiempos estipulados para dar bifosfonatos y ciertas dosis máximas. Entonces, generalmente, estos pacientes que presentan este efecto adverso de osteonecrosis de la mandíbula son los pacientes que tienen, por ejemplo, metástasis óseas, y hay casos de metástasis óseas donde se pueden tratar con bifosfonatos, pero en dosis muy altas. Entonces, como se dan dosis tan altas por tanto tiempo, se suele asociar con osteonecrosis de la mandíbula, entonces toca estar pendiente
pues de la dentadura del paciente, ¿sí? Siguiente, bueno. En cuanto a los biológicos, que es el anticuerpo RANKL, que es el mismo denosumab, la vía de administración es subcutánea, tiene buena absorción, la vía media es de 32 días. Y en cuanto al metabolismo de eliminación, esta es una ventaja muy buena, es una gran ventaja que tiene el denosumab, y es que no tiene eliminación renal, ¿sí? O sea, lo más probable que sea descrito en los estudios es que se elimine por sistema retículo endotelial, como ya lo había dicho. Siguiente. Teriparatida o teriparatida, bueno, este fármaco bueno, es excelente. La vía de administración es subcutánea, tiene buena absorción, la vía media es de 1 hora y tiene excreción renal, aclaramiento hepático y extrahepático. ¿Qué pasa? La teriparatida es particularmente útil para reducir las fracturas vertebrales, pero, o sea, este medicamento es muy bueno, pero es el más costoso de todos. Siguiente. Moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, básicamente raloxifeno. Entonces, ahí el raloxifeno lo que hace es como un efecto agonista parcial. Entonces, tiene efectos similares a los estrógenos en algunos tejidos, pero en otros tejidos puede tener efectos neutrales o antagónicos, ¿sí? O sea, haría como análogo de práctica, bueno, sí, como una actividad similar a los estrógenos para esa protección que le brinda a la mujer. Siguiente. Bueno, esta es la biodisponibilidad, la absorción, ¿sí? Siguiente. Otros fármacos. Bueno, en otros fármacos está la calcitonina. Digamos que la calcitonina particularmente no se usa como, tengo entendido que no se usa como monoterapia para osteoporosis, sino más bien como una terapia coadyuvante en diferentes patologías. Sí, pues en nuestro medio no es muy utilizada como monoterapia para osteoporosis. Siguiente. Y está el ranelato estroncio, que tengo entendido que no está en Colombia. No sé, doctor, si haya llegado o no. Bueno, pero tenía entendido que no está en Colombia, pero es un fármaco, pues, también que aumenta la formación de hueso. Y pues es importante mencionarlo porque son terapias que se usan en otros lados. Siguiente. Entonces, bueno, la elección del fármaco, que muchas veces es como lo más complicado, ¿no? Entonces, podemos dividirlo como en prevención primaria, así en términos generales, paciente con fractura por fragilidad y prevención primaria con alto riesgo de fractura. Entonces, en el paciente, todo depende de nuestro paciente. Entonces, en el paciente de prevención primaria, la primera línea sería un bifosfonato vía oral, la alendronato. Y cuando hay contraindicación para vía oral, podemos empezar denosumab o ácido zoledrónico. En paciente en prevención primaria, pero que tiene alto riesgo de fractura, se puede considerar empezar de una ácido zoledrónico intravenoso. Listo, doc. Muchas gracias. Ácido zoledrónico intravenoso, el denosumab. Y bueno, el teriparatide en Colombia y en general. Listo, doc. El teriparatide en Colombia en general en las guías tiene indicación para pacientes con muy alto riesgo de fracturas, así no tengan fractura previa. Y el T-score muy bajo en columna se dice que podría ser una indicación para teriparatide, pero bueno, o sea, si uno se ubica en nuestro contexto, en nuestro medio, realmente es un ítem que no se puede cumplir en general, sí, porque pues este fármaco es bastante caro. O sea, la caja de Forteo, que el Forteo es la marca comercial del teriparatide, está más o menos entre 900.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Entonces, realmente este fármaco se suele reservar es para los pacientes que ya tuvieron fractura por fragilidad vertebral, así en la práctica. Y paciente que tuvo fractura por fragilidad previa, pues si es vertebral, lo mejor es teriparatide. Para hueso largo, cadera, pues denosumab y ácido zoledrónico son muy buenos. Siguiente. Y bueno, estos son unos puntos importantes del tratamiento farmacológico, quizá de las cosas más importantes de la charla, y es que, bueno, en cuanto a los antirresortivos,
En general son la primera línea de tratamiento y se ha evidenciado que los bifosfonatos reducen entre el 40 y el 70% de la fractura vertebral y entre el 40 y el 50% de las fracturas de cadera. Eso en casos no severos, ¿sí? El más usado es el endronato, como ya habíamos dicho, y tiene la dosis semanal de 70 miligramos vía oral. El más potente de todos, ácido solerónico, ¿cómo es la aplicación? Pues es intravenosa, 5 miligramos y una vez al año. El denosumab y ácido solerónico, pues tienen mejor evidencia, tienen como la mejor evidencia para mejorar cadera y son similares en eficacia. El ivandronato realmente es el bifosfonato menos utilizado, se ha visto en la evidencia que no protege cadera y en general no tiene buena evidencia para prevención de fracturas, por eso es que el ivandronato es el menos utilizado. En cuanto al denosumab, disminuye el riesgo de cadera vertebral y de fractura vertebral y también de cadera, y se aplican 60 miligramos vía subcutánea cada 6 meses. Ese tengo entendido que está incluido en el post. Siguiente. Y bueno, de los anabólicos, el teriparatide, que es el análogo de PTH y es el único anabólico disponible en nuestro medio, es una aplicación subcutánea todos los días durante 2 años. Y tiene la mejor, o sea, pues teriparatide se ha visto que tiene evidencia para todas las fracturas, sin embargo, pues es el ideal para la fractura vertebral, ¿sí? Siguiente. Entonces, bueno, viene otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le tengo que dar la terapia a mi paciente? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debo durar con cada fármaco en mi paciente? Entonces, en general es largo, son tratamientos largos para osteoporosis. En el caso de los antirresortivos, mínimo dura entre 3 y 5 años, que son los pacientes que responden bien, y el paciente que responde lento, pues puede extenderse la terapia hasta 10 años. En cuanto al ácido solerónico, pues se recomienda máximo 6 años, también se ha visto asociado en los estudios, hay uno en New England que se asoció el ácido solerónico a la osteonecrosis de la mandíbula. En los pacientes con denosumab se recomienda la terapia por 10 años. Realmente, según los estudios, se ha mostrado que este es el tiempo como donde denosumab mejor, o sea, tuvo como mejores desenlaces, mejoró mucho más la densitometría, la densidad mineral ósea de los pacientes. Y los pacientes que están con teriparatide, la terapia es por 2 años. La terapia con teriparatide no se extiende. Entonces, bueno, este es el algoritmo que básicamente resume todo lo que hemos dicho. Entonces, este es el del Consenso Colombiano para el tratamiento de la osteoporosis. Ahí vemos las primeras líneas, los bifosfonatos, toda la duración. Y acá hablan de la terapia extendida. Entonces, vemos que el alendronato hasta los 10 años, el ácido solerónico hasta los 6 años, denosumab 10 años y pues como ya había comentado, teriparatide no tiene extensión. Esto es como el resumen de lo que hemos dicho. Siguiente. Este es otro algoritmo del mismo Consenso Colombiano, pero de la paciente posmenopáusica. ¿Sí? Acá, por ejemplo, muestran en la sección donde dice teriparatide, la paciente que tiene fractura, lo recomiendo en fractura vertebral, el denosumab más bien en fracturas no vertebrales, lo mismo el ácido solerónico, ¿sí? Este también es un algoritmo muy bueno. Siguiente. Y bueno, ya finalizando, ¿cuál es cómo evaluamos el tratamiento de la osteoporosis? ¿Sí? ¿Qué se considera que mi paciente tuvo un tratamiento exitoso de osteoporosis? Básicamente, de manera primaria, que durante el tratamiento mi paciente no se fracture. Estas dos cosas primarias son lo más importante, y que la densidad mineral ósea se mantenga estable durante el tratamiento. Importante que esté estable, que no disminuya. Y secundariamente, ya que la densitometría ósea mejore en columna un 5% y en cadera un 3 al 4%. ¿Y qué se considera que tratamiento farmacológico para osteoporosis fracasó?
Entonces, básicamente el paciente donde la densidad mineral ósea disminuye un 5% más en el tratamiento, y el paciente que se fractura durante el tratamiento para osteoporosis. Siguiente. En cuanto a las recomendaciones internacionales, pues para comparar con pues, el consenso colombiano, el American College of Physicians y la guía clínica de Reino Unido, pues en el tratamiento farmacológico de prevención de primera línea se recomendaron los bifosfonatos y el denosumab con el objetivo de reducir el riesgo de las fracturas tanto de cadera como vertebrales. Siguiente. En cuanto a la guía clínica de Reino Unido, la teriparatide solo se debe usar en pacientes con muy alto riesgo de fractura vertebral porque es demasiado costoso. Como ya dije, está entre 900.000 pesos y 1.000.000 de pesos de acá. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recomienda los bifosfonatos y denosumab también para terapia inicial. Ya el raloxifeno y vandronato puede ser, pues según ellos, para eficacia específica de la columna, pero pues en nuestro medio yo ya expliqué ¿sí? Con qué se debe tratar. Y en cuanto a la vigilancia, pues, ¿qué es importante? Repetir la densitometría ósea en los tiempos adecuados dependiendo de mi paciente, ¿cierto? Recomendar, bueno, se recomienda que se haga revisión del tratamiento después de 3 años en el paciente que tiene terapia con ácido hialurónico. También hacer una revisión del tratamiento después de 5 años del paciente que tenía bifosfonato oral, y en caso de suspensión del tratamiento evaluar riesgo de fractura inmediata, y si se presenta una nueva fractura, bueno, si se va a presentar una nueva fractura, y si no, evaluar riesgo de 18 meses a 3 años después. Siguiente. Bueno, esta es la bibliografía lo que revisamos, y muchas gracias. Bueno, como última pues, anotación, pues digamos, primero felicitar a las personas que hicieron la exposición, realmente la calidad de la información, de la bibliografía, del contenido, la organización, me parece que es de muy alto nivel, lo felicito. Y también pues a los organizadores del evento y a todos los que están acá detrás de esta iniciativa que me parece muy interesante. Ya para, digamos, dejar algunos brochazos finales acerca del tratamiento, todos los pacientes que tengan riesgo de pérdida de masa ósea pues deben tener las medidas básicas, asegurar el calcio, asegurar que la vitamina D esté suficiente. Usualmente la vitamina D hay que darla por aparte, porque usualmente para reemplazarla se requieren por lo menos, en casos de deficiencia, 2.000 unidades, pero en caso de deficiencia, 7.000 a 8.000 unidades al día, y en caso de insuficiencia, más o menos 2.000. Entonces, casi siempre se requiere un suplemento aparte. Asegurar la ingesta adecuada de calcio, ya sea oral o con pastillas, pero como indicaron, sin pasarnos tampoco, porque el usar calcio en exceso en pastillas también puede tener otras reacciones adversas, también urolitiasis. Caminata, evitar las caídas, todo lo que mencionaron, aplica para todos los pacientes. Los casos con osteopenia, en la general, en la mayoría de pacientes con osteopenia que no se han fracturado, no es necesario dar ninguna droga especial, sino solo monitorizar, a menos de que hayan algunos factores de riesgo muy amplios, como una escala de Frax muy alta o pacientes que ya hayan usado algún medicamento. Y ya en los pacientes que ya tienen fracturas o ya tienen osteoporosis definida por la densitometría, pues es la indicación más fuerte de dar las drogas como tal para osteoporosis. Hay muchas, pero realmente las que más utilizamos no se salen de los bifosfonatos, del denosumab y del teriparatide, pues digamos en nuestro medio. Lo que son drogas que se mencionan como el estroncio o como el raloxifeno, realmente son drogas que tienen, digamos, menos documentación de seguridad, y son terapias que han quedado ya como tercera línea. Realmente es muy poco lo que las utilizamos. Por ejemplo, el ranelato de estroncio se ha controvertido su seguridad cardiovascular, el raloxifeno tiene más riesgo de trombosis venosa profunda. La terapia hormonal tiene riesgo pues ustedes ya lo han visto en el WHI, en pacientes mayores ya se asocia con riesgo de enfermedad cardiovascular, entre otras.
Entonces, las tres familias que más seguridad tienen y eficacia son esas tres. Yo tiendo a llamar a los pacientes con osteoporosis para hacerlo práctico en dos grupos, eso es como más, en dos grupos grandes, uno que son los de prevención primaria, ¿cierto? Como los que más van a encontrar ustedes, o sea, los que no se han fracturado y que tienen un riesgo elevado de fractura, sí, pero no un super riesgo, sino pacientes con osteoporosis, con factores de riesgo, digamos, usuales. Tienen un T-score usualmente entre -2 y -3.5, no tienen otros, o sea, no tienen factores de riesgo muy alto y no se han fracturado. En esos pacientes que son la gran mayoría y donde más podemos, digamos, generar un impacto, los bifosfonatos son la primera línea de tratamiento como indicaban. ¿Por qué los bifosfonatos? Porque tienen muy buena evidencia y digamos, hay un perfil de costos favorables para usarlos ampliamente. Y tal vez el bifosfonato más costo efectivo desde el punto de vista oral es el alendronato. El alendronato se usa semanal, 70 miligramos. Todas las drogas para osteoporosis están incluidas en el POS. Es decir, el ministerio decidió en los últimos 2 años darle una prioridad al manejo de esta enfermedad por su impacto y decidió incluir todas las familias de drogas, incluyendo los bifosfonatos, denosumab, teriparatide, todas están incluidas. Obviamente hay que saber que hay algunas que son costosas y que hay que saberlos racionalizar. Y les decía que los bifosfonatos es como la droga que más utilizamos de guerra, o sea, la más frecuente. El alendronato, la única, digamos, dificultad o la dificultad con el alendronato es que para tomarlo hay que tomarlo con abundante agua, el paciente tiene que quedarse por lo menos 30 a 60 minutos sentado o parado, es decir, no se puede volver a acostar. Y eso tiene que ver con que la droga tiende a ser un poquito corrosiva para la mucosa esofágica. Entonces hay que tener mucho cuidado que el paciente no se le vaya a devolver la pastilla. Y pues obviamente hay pacientes, sobre todo pacientes que tienen patología digestiva superior, van a poder tener algún tipo de problema con este medicamento. Entonces, un problema es la parte digestiva y el otro problema con las drogas orales es la parte de la adherencia. Digamos que para la adherencia es muy importante convencer al paciente del beneficio de la droga, ¿no? Que la mayoría de pacientes pues no van a ver el beneficio porque es una terapia preventiva, pero es importante explicarles para qué se utiliza y la longitud del tratamiento, porque como vieron ustedes, los tratamientos van por años. En caso de que, por ejemplo, no haya contraindicación para la vía oral o haya contraindicación por reacciones adversas o intolerancia, pues está la opción de usar medicamentos por vía parenteral. Los que más, de pronto ahí para esos pacientes no tan severos podría utilizarse el ácido zoledrónico, que se aplica 5 miligramos cada año, o sea, para la parte de adherencia es muy bueno, y para la parte de digestiva pues no va a producir ningún problema. Y la otra opción es el denosumab, que es un medicamento, de pronto la única dificultad con el ácido zoledrónico es que se tiene que aplicar por la vena y requiere un centro de infusión para que se aplique. Y el denosumab, que es otro medicamento también muy bueno, antirresortivo, se aplica cada 6 meses y es subcutáneo. Entonces la aplicación es más fácil porque no necesita el paciente ingresar a ningún centro especial de salud para que se lo apliquen. La dificultad con el denosumab es que el denosumab no se queda en el hueso. Es decir, el denosumab dura el efecto 6 meses antirresortivo, pero se acaba. Y se ha visto que las interrupciones o la falta de adherencia con el denosumab puede producir pérdida ósea acelerada cuando se suspende. Entonces, si van a usar denosumab, tienen que estar muy seguros de que el paciente se lo pone juicioso. Y con el denosumab no se puede dar periodo de vacaciones a los 3 a 5 años. Si uno quiere terminar el denosumab, tiene que darle algo de bifosfonato, porque el bifosfonato sí queda viviendo en el hueso, o sea, el bifosfonato dura el efecto años después de la última dosis. Entonces, para terminar con el denosumab no se puede terminar brusco, hay que utilizar por lo menos 1 o 2 años de bifosfonato. Y ya para pacientes que ya se han fracturado por fragilidad, pacientes que tienen T-scores muy bajos, que ya yo los llamaría los de muy alto riesgo, el segundo grupo, obviamente esos suelen ser más de manejo por especialista. Los pacientes que han tenido fracturas vertebrales, sí empezamos de entrada con un inyectado. Si el caso es de una masa ósea muy baja y sobre todo si hay fracturas vertebrales,
la mejor opción sí es el teriparatide, que es la terapia formadora de hueso. El teriparatide se utiliza por 2 años, nada más, es costoso lo que dice el doctor, pero se usa por 2 años y si el paciente tiene muy alto riesgo de fractura, perdón, sobre todo de vertebral, pues se justifica el medicamento. Y después de 2 años, pues se pasa a una terapia antirresortiva. Los tratamientos para los casos de riesgo leve a moderado de fractura y los pacientes que responden muy bien en las densitometrías, puede ser hasta 3 a 5 años. Y en los casos ya más severos, como mencionaban, van hasta 10 años. Hay algunas, digamos, miedos respecto al riesgo de osteonecrosis de la mandíbula, pero la osteonecrosis de la mandíbula es muy poco frecuente cuando se usa en osteoporosis. La mayoría de casos ocurren cuando se usan dosis altas para pacientes con cáncer. Sí es recomendable que al paciente, antes de empezarle la terapia, aseguren de que la dentadura está bien. Sobre todo, o sea, si van a iniciar un antirresortivo, mírenle los dientes al paciente, aseguren que esté bien, y si es necesario, mándenlo al odontólogo y que el odontólogo les revise, les haga todo el tratamiento que tenga que hacerles antes de iniciar el antirresortivo. Porque los pacientes que necesitan procedimientos dentales o tienen problemas como enfermedad periodontal son los que más riesgo tienen de hacer la reacción, que insisto, es extremadamente infrecuente, pero pues siempre está dentro de las posibilidades. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta para los expositores o algo más. Muchas gracias, doctor, por la colaboración en todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Ramírez. Yo soy médico internista y también fui invitado a este grupo. No pude acompañarlos en la primera actividad, pero sí los pude acompañar en el día de hoy. Y lo primero que quiero es felicitar a los expositores. Creo, Juan Guillermo, que no tiene nada que envidiar a una presentación de un residente. Es muy completa. No, para nada, para nada. Sí, así que verdaderamente los felicito. Yo te tenía una pregunta, Juan Guillermo, con respecto a este último problema, es si has visto alguna vez la osteonecrosis. Son ustedes que ven más pacientes que nosotros. La verdad, señor. Y si fuera de la valoración odontológica, si hay algún marcador o tomar una radiografía o algo más de radiografía maxilar o algo más, nos serviría para prevenir ese problema. Yo, como tal, casos míos nunca he tenido, ¿sí? Porque es muy infrecuente. Lo que sí he tenido, como de las reacciones, he visto, pues, no pacientes míos, pero sí he visto en la práctica, es pacientes que reciben muchos años de bifosfonatos, más de lo, digamos, de lo aprobado, más de 10 años, y presentan fracturas atípicas. ¿En qué consisten esas fracturas atípicas? Como el hueso se va, digamos, engrosando y no se está remodelando en ciertos sitios, pues eso es bueno al principio, pero si el tratamiento va por más tiempo, el hueso puede empezar a partirse en otros lados. También es extremadamente raro, pero sí he visto algunos casos de fracturas atípicas, son típicamente fracturas en la diáfisis, que las describen como en tiza, o sea, como si partiera una tiza de las clásicas, y son fracturas que se deben a bloquear demasiado el recambio óseo, pero insisto, se ven en pacientes que han usado bifosfonatos por tiempos prolongados más de lo debido. Osteonecrosis no he visto, pero sé que algún día tendré que ver alguna. Y pues digamos que hay un problema con la osteonecrosis y es que se saben los factores de riesgo, ¿sí? Cáncer, uso de corticoides, mala salud ósea, mala salud oral, uso de bifosfonatos endovenosos, pero desafortunadamente no se sabe los factores como protectores. Se ha intentado, digamos, y sobre todo una de las cuestiones como más difíciles es cuando uno tiene un paciente que está recibiendo el bifosfonato y tienen que hacerle un procedimiento dental, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta si cuál es la conducta ahí, y no se sabe todo lo que han dicho de medir marcadores de recambio óseo, de dar otro medicamento, no hay nada basado en la evidencia realmente.
Lo que sí es un punto de buena práctica clínica, pues es uno asegurar de que el paciente arranca con la dentadura lo mejor posible, que se le hacen todas las intervenciones, sobre todo si son intervenciones que involucren la raíz, es decir, que involucren el hueso, que se le haga todo primero antes de iniciar el bifosfonato. Ya si está con el medicamento, lo que se dice es que si es en los primeros 2 o 3 años, es muy poco probable que haya riesgo de osteonecrosis si es en los primeros 3 años. Pero de ahí en adelante, el riesgo absoluto es muy bajo, pero las intervenciones todas han sido como muy empíricas y no hay nada demostrado, desafortunadamente. Ok, gracias. Y de nuevo felicidades, muchachos. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo, muchísimas gracias a todos, especialmente pues a los dos expositores, a Gabriela y a Rafael, y de igual forma pues al doctor Juan Guillermo y al doctor José Ignacio. Les esperamos a todos pues en nuestra próxima charla el siguiente fin de semana. Respecto pues al video, como les escribí ahí, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o también en nuestra página de Instagram. Ahí también pueden encontrar el link para que puedan nuevamente ver el video. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por el acompañamiento. Bueno, muchas gracias.